Ahora en Isaías 2, del 1 al 5, vamos a tener nuestra predicación. Lo que vio Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los próximos días, el monte de la casa del Señor será establecida como la más alta de las montañas y será elevada sobre las colinas. Todas las naciones correrán hacia él. Muchos pueblos vendrán y dirán: venid, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe sus caminos y para que andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá instrucción y la palabra del Señor desde Jerusalén. Él juzgará entre las naciones y arbitrará por muchos pueblos. Convertirán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en podaderas. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Oh casa de Jehová, ven, vamos a caminar a la luz del Señor. La palabra del Señor. Es un pasaje muy importante en la diplomacia del mundo. Es muy poderosa esa imagen. Solamente hemos oído la parte bonita de ese paisaje, pero si seguimos leyendo, podemos ver una acusación de, oh casa de Jacob. Son acusaciones de idolatría, de atesoramiento de riquezas y de la altivez humana. Wow. Ese pasaje llega en un momento de la historia crítica, en un momento de guerra y destrucción, en un tiempo en que Jerusalén estaba sitiada y el profeta, ¿quién iba a ser en control? ¿Quién iba a estar en control? Y el poeta profeta parece culpar a los líderes de Israel por la calamidad que estaba ocurriendo. Todos los líderes por la calamidad eran idólatras, eran mayordomos inadecuados, buscando el poder y la riqueza en lugar del bienestar del pueblo. Y ahora toda la nación estaba pagando por un liderazgo corrupto. Las cosas estaban pero muy, muy mal en el mundo detrás de este versículo. Problemas en el mundo. Yo pensé, ¿no he dicho esto anteriormente yo? Cuando estaba preparando esta predicación. Hay un refrán que me encuentro diciendo en momentos durante esta temporada de Adviento. Y es, el mundo era un desastre. Era una época de polarización, de líderes corruptos, de naciones que ocupaban a otras naciones, de unos pocos poderosos que poseían toda la riqueza. Fue una época en la que las personas huían de sus hogares y se convertían en refugiados. Un tiempo de miedo y cambio. Y ese es el mundo en el que nació este bebé Salvador. Cada año. Lo digo o escribo todos los años. Y suena siempre como la verdad. Esto es verdad. Eso podría ser nuestro mundo. Todos los años esto suena como la verdad, algo familiar. Porque siempre hay algún tipo de problema pasando. Como las personas del séptimo siglo. Vivimos en un mundo que es tentado por la idolatría. Y estamos tentados a tener la altivez humana. No estamos solos en esto. No somos los primeros de sentirnos así. Muchos han hecho esto anteriormente. A muchos puntos en la historia humana, las personas han estado luchando contra la idolatría y agarrándose de la idolatría. Vivimos en un caos perpetuo y estamos en constante necesidad de restauración.
Es la verdad ahora, era la verdad cuando nació Jesús y era la verdad en la época del profeta Isaías. Y sin embargo, ¿no estás contento de que sí hay un y sin embargo? El poeta profeta de Isaías 2 no comienza con una acusación. El poeta profeta comienza con la esperanza. The poet prophet of Isaiah does not begin with describing the mess. This poet prophet leads with hope. Él comienza con la esperanza. Un erudito que leí esta semana lo llamó el valor de la desesperación. Yo prefiero la audacia imaginativa. La audacia imaginativa. La esperanza audaz, que viene de un sitio que solamente puede ser de Dios, que sale de Dios. En este mundo que hay mucha corrupción política, el profeta imagínase un mundo en que la verdad de Dios es lo que es real. Los soldados se convierten en granjeros, alimentando a la gente en lugar de asediarla. Las naciones no aprenden la guerra, sino que caminan juntas en la luz del Dios, Señor. En vez de crear el hambre, van a resolver el hambre. Enseña la sabiduría de Dios en vez de enseñar semillas de corrupción. En lugar de fluir hacia las distracciones de la idolatría, el pueblo fluirá hacia el monte del Señor. Y en vez de confiar en las cosas del mundo, confían en Dios y en la instrucción del Señor. El Señor será el juez. La gente está reanudando sus lazos con Dios. Lo que encuentro fascinante es que no es apocalíptico. Esta frase en los días venideros o en días futuros no es un futuro lejano. Es un tiempo que aún no ha llegado, pero es inmediato. Está tremendamente lleno de esperanzas. Vamos a llegar en ese momento. Es audazmente imaginativa. Muy imaginativa, audazmente. ¿Cómo podemos imitar esta audaz esperanza? A veces pienso que puede ser algo como una visión como muy amplia, ¿verdad? Pero creo que más a menudo se trata de atrapar esa esperanza en el viento. Es como atrapar la esperanza en el viento. Dios, la fuente de la esperanza, la atrapa y a veces nuestro trabajo es simplemente seguirla. Incluso si no podemos hacer ver a dónde nos lleva. No sabemos lo que es. Y no se reconoce inmediatamente la esperanza. Pero ahí está. Y nuestro trabajo es solamente de seguirla. Aun si no podemos ver a dónde nos lleva. Cuando estoy luchando con algo, a menudo me recuerdo de una historia o un cuento. Cuando estaba en sabbatical, tiene que ver con abrazos fuertes y gallinas y silbidos. Mis abuelos maternos mudaron a su familia de 9 hijos a Bonito, Puerto Rico en 1956. Mi abuelo tenía un proyecto de criar aves de la Fundación Ulrich, aves ponedoras y aves para comer. El abuelo contrató con este proyecto y tenía que establecer aves ponedoras y aves para comer y para un negocio en las montañas alrededor de Bonito. Y él contrató a un joven de 15 años, Godofredo, para trabajar por él. Le decían Godo. Había tenido que dejar la escuela y el trabajo porque su padre se había ido a Chicago a buscar trabajo, pero no se comunicaba con ellos ni apoyaba a la familia. No había mucha comunicación y él no estaba recibiendo dinero por el papá de Godo, así que Godo tuvo que empezar a trabajar
con las aves. Y era un chico bueno. Tenía un poco de problemas, pero no tenía una actitud muy buena hacia la iglesia. Y el abuelo le encantaba hablar acerca de Dios con todo el mundo diariamente, pero él aprendió que no podía mencionar a Dios porque Kodas se enfadaba y se iba del trabajo. Así que el abuelo trataba de no decir nada acerca de Dios ni su forma de pensar. Él tenía la esperanza. En vez, el abuelo tomó la esperanza que estaba flotando e hizo lo siguiente. Cuando la familia se fue a estudiar, a visitar en los Estados Unidos, el abuelo fue y encontró el papá de Godo en Chicago y fue y le dio un boleto de avión de ida a Puerto Rico. Le dijo que necesitaba volver a su casa en Puerto Rico con su familia y que él lo iba a contratar hasta que pudiera encontrar otro trabajo. El padre de Godo usó el boleto de avión, trabajó para el abuelo y luego después encontró otro trabajo. Pero la vida siguió siendo dura para Godo. Y eso es todo lo que el abuelo sabía de la historia hasta 1988. En 1988, mi tío Merv y su familia sirvieron en Puerto Rico durante un año, en Betania, una escuela menonita cerca de Ay Bonito. A Merv le habían advertido que nunca abriera la puerta por la noche, pero una noche cuando tocaron a la puerta olvidó ese consejo y abrió la puerta. Y no pensó, solamente lo abrió. Y un hombre entró y le preguntó, ¿eres Berkey? Merv dijo que sí, y el hombre lo agarró en un abrazo fuerte. Berkey me salvó la vida, dijo el hombre. Era Godo. Cuando mi abuelo vino a visitarme unos meses después, en su edad adulta, cuando estaba en la ciudad y estaba borracho, estaba separado de su esposa e hijos y había tocado fondo. Estaba muy mal. Entonces escuchó oír hablar de Dios. Pero el abuelo era un silbador, así que silbaba muchos himnos mientras trabajaba. Esa tarde de borrachera, uno de esos himnos estaba en Así que Godo escuchó uno de esos himnos fuera de la iglesia y él lo siguió y entró en la iglesia. Y él quería estar bautizado. Y el pastor le dijo, Godo volvió, se puso sobrio, paró de beber alcohol, se reconcilió con su familia. Él empezó a trabajar en el hospital menonita. Y sigue siendo por la primera vez desde que ella era pequeña. Goda le dijo, ¿tú eres Berkey? Y ella dijo que sí. Y él le dio un abrazo fuerte. Cuando visitamos la iglesia, y yo también tuve un abrazo fuerte. También insistió en comprarnos a todos una cena de pollo que comimos allí mismo. No había mucho plan en ese
esta historia o este cuento acerca de la esperanza. There was no strategic Mi abuelo no podía planear nada. There was No había un plan estratégico. Era solamente días que iban a venir, los días venideros, no estaban realizados por algunas décadas. story wasn't fully Y el cuento no estaba de verdad que no lo conocía nadie después de una generación. generations later. Pero allí, después de 2 generaciones, Tomorrow. no era el mañana, pero They also weren't so far off. tampoco era muy lejos de lo Family to his creator. que estaba pasando. Un niño fue restaurado. ¿Qué pasa cuando somos fieles? Aunque ellos no conocieron a sus bisabuelos. Restoration hope in chickens and whistling Sí, and bear hugs. esto fue algo acerca de unos con la restauración. La restauración es un proceso. Tree is coming. Le prometo que que van a venir pronto el árbol. La We partnered restauración with es a perpetua. restoration project. Como un poquito It is continuous. en nuestro desorden, pero siempre continuamente estamos moliendo espadas en rejas de arado. Continuamente estamos aprendiendo acerca de la paz. Siempre estamos constantemente estamos quitándonos de la idolatría y yendo hacia el monte de Dios, confiando siempre en que Dios sí está obrando, Systems and rulers and nations. confiando menos en las personas y más en alrededor. People of God, in all of our messiness, Tome en cuenta el pueblo de Dios y en todo nuestro desorden. faithful steps can we ¿Dónde encuentras destellos de esperanza en el viento? tomorrow or 10 years from A lo now? mejor no vemos ahora mismo lo que va a ser la esperanza, pero eso está bien. All that is required of us now Todo lo que nos is that we requiere recognize hope. Century BC, a prophet caught the hope in the wind. acerca de el séptimo, A world made right. en el séptimo Centuries siglo, later, God made the bold move of hope incarnate coming into the world as a miles de años después, seguimos esa raya de esperanza hasta un pesebre, hasta una historia que hemos reclamado como propia. Lo seguimos como una forma de ser a veces audaz, a veces con coraje nacido. Queramos unirnos al proyecto de restauración constante de Dios. Y vamos a reunirnos a el trabajo de restauración.